Bueno, pues en el afán de seguir con la platicación, aquí hay otro video. Y además porque en el video pasado, que fue el primero, quedé debiendo algunas respuestas para los temas que me propusieron. Me faltan, según yo, solamente dos, que es que la Liz me pidió que hablara de cómo aprendí a cocinar y Denise que hablara sobre las experiencias más significativas en la danza que me hayan pasado. Entonces creo que voy a hablar de esas dos cosas ahorita. Y pues primero voy a hablar acerca de la danza. Y bueno, todo comenzó en la primaria, cuando era una niña muy ñoña, y entonces pues yo quería participar en todo, así absolutamente en todo. Yo era la niña castrosa que era amiga de los maestros y de las maestras, y que pues que no le caía bien a nadie porque era la que anotaba quién se estaba portando mal, pero también hacía paro. Era muy amiga de todos los maestros y de todas las maestras, y según yo era amiga de toda la banda. Y me inscribía de verdad a todo, así si había concurso de oratoria me inscribía, de poesía, al coro, a la escolta, a los concursos de matemáticas, por supuesto, y también de confrontación académica, y si había algo de laboratorio, y si había hacía todo, y por supuesto a todos los bailables de la escuela, así en todos. Hubo un año escolar, creo que fue quinto, en que para el acto académico de al final tuve que era un teatro, una cosa así, un auditorio, y yo tenía que tener llevé una bolsa negra con los vestuarios de las diferentes cosas en las que iba a participar. Entonces me subí al escenario, no sé, recibía la bandera porque estaba en la escolta, porque ñoña, y me bajaba corriendo, me cambiaba, y me subía corriendo, y ahora bailaba con mi grupo, y luego bajaba, y luego me cambiaba, y luego subía, y ahora bailaba con los del grupo de danza, y luego bajaba, y luego subía, y ahora recibía no sé qué cosa. Era un relajo, fue muy divertido, de verdad me gustó mucho. Y bueno, en la primaria yo estaba muy segura que quería ser doctora y estaba completamente dedicada a eso, ¿no? A ser lo suficientemente ñoña porque todo el mundo me dijo que entrar a la facultad de medicina era muy difícil, que había que ser muy inteligente y tener buenas notas, que en ese tiempo yo creía que era lo mismo, pero eh, bueno, todo ese tiempo estuve en clases de baile en Los Colomos, que es un bosque que está en Guadalajara, en Zapopan, nunca he sabido exactamente dónde, creo que está en Zapopan, pero ahí había un maestro de danza folclórica que era muy divertida su clase porque el calentamiento era darle como 8 vueltas corriendo al castillo, que es donde tomábamos las clases, y hacíamos algo de calentamiento de las articulaciones y luego nos íbamos a escalar, a jugar en el bosque, a subirnos a los árboles, a brincar en los charcos. Llegábamos así todos enterregados. Aquí hay un gato. y ya bailábamos un ratito y estirábamos y ya nos íbamos. El maestro era muy bueno, aprendimos mucho sobre baile, pero también aprendimos mucho sobre cómo enfrentar el miedo que nos daba subirnos a los árboles, el miedo que nos daba tocar el, el piso donde sabíamos que había animales, cómo cuidarnos con esos animales. Era muy bonita esa clase, iba con mi hermana. Y después, mientras mis papás tenían un restaurante, nos inscribieron a las dos en clases de baile español. Mi hermana después se cambió a otras clases. Pero yo me quedé y me gustaba muchísimo. No era flamenco, era algo que después aprendí que resultó de una visita que hizo una bailarina de ballet muy famosa al, a, pues a los gitanos y gitanas. Eh, Les ofreció enseñarles a bailar ballet a cambio de que le enseñaran a bailar flamenco, porque ella estaba muy cerca de ser la mejor bailarina de ballet, pero tenía una competencia muy fuerte. Entonces esta bailarina, creo que francesa, hicieron este intercambio, y entonces pues los gitanos tomaron lo que quisieron de la danza clásica e hicieron esta nueva danza que se llama danza clásica española, creo. Estoy casi segura. Todo lo estoy contando de memoria de algo que nos contó una maestra de flamenco,
pero es que hasta que ella nos lo dijo tuvo sentido porque era baile español y bailábamos con castañuelas y todo, pero con zapatillas de ballet y, y todo era como brincadito y había algunos movimientos que tenían nombres parecidos a lo que después conocí en danza clásica, como el famosísimo rodezán, que era hacer algo así con el pie y resultó que se parecía a cosas que sí se hacen en danza clásica, como el rondellán, ¿verdad? El rondellán. No me voy a arriesgar a pronunciarlo mal aquí, porque pondría en riesgo mi reputación como morra que habla francés y morra que ha bailado cosas de ballet. No importa. Y a mí me gustó mucho estar en ese grupo porque era un grupo de 2 personas, que éramos mi hermana y yo, y luego mi hermana se cambió de grupo y entonces cambiaron a otra niña al grupo donde yo estaba. Y creo que fue la segunda vez que hice una amiga intencionalmente por hacerme su amiga. La primera vez fue en el kinder. Pero la manera que sucedió fue que vi que estábamos solas, que a las dos nos daba mucha vergüenza hablarnos porque no nos conocíamos. Y pues entonces yo lo que decidí fue hacerle una carta donde le escribí que tenía ganas de ser su amiga, que, que pues íbamos a estar juntas y que estaba feliz de que estuviera en el grupo conmigo, y ella me respondió con otra carta en un sobre muy bonito con unos gatitos donde me decía que sí, que por supuesto que fuéramos amigas y nos invitamos mutuamente a nuestras fiestas de cumpleaños. Y a mí me gustó mucho también cuando fui a su fiesta de cumpleaños porque sus amigas fueron muy lindas conmigo. me, me invitaron a jugar así todos los juegos que tenían entre ellas como sus juegos comunes, me invitaron y comimos hamburguesas y estuvo muy bonito. Y después de eso entré a la secundaria y en la secundaria había un grupo de danza, había una tradición larga de grupo de danza folclórica mexicana. Eh, Cuando yo llegué había una transición justamente, el maestro que había sido el maestro por muchos años se había jubilado y creo que además había muerto, y después llegó otro maestro que en realidad era muy malo y que me hacía sentir muy incómoda siempre, y después llegó otro maestro, el maestro Sergio, que no solamente era buenísimo como maestro de danza folclórica, era buenísimo formando un grupo y además como bailarín. Bailando en el grupo aprendí muchas cosas, unas que tenían que ver con la competencia que sucede en los grupos de danza y que vi que no me gustaba para nada, que no me gustaba esto de estar compitiendo con otra niña para tener un papel estelar, de estar compitiendo de que cada quien tuviera quien nos apoyaba, así como yo tenía las morras que me apoyaban a mí y ella las que la apoyaban a ella, y a ver quién salía hasta adelante, y ay, eso no, no es para nada agradable. Algo que también vivimos en ese grupo es que como casi éramos puras niñas, pues a veces nos tocaba vestirnos de niño para bailar. Y a mí me gustaba mucho bailar de niña porque es muy bonito bailar con la falda y con los abanicos y no sé qué, pero también bailar vestida de vato era muy agradable porque era un disfraz completamente, era muy emocionante porque además ahora tenía la posibilidad de guiar a alguien que sí me iba a saber seguir, porque la verdad cuando bailaba como niña a veces también tenía que guiar a los muchachos y eran muy pesados, y cuando tenía que guiarlas siendo yo el niño ellas eran muy suavecitas y me gustaba mucho, podía hacerlo más fuerte, podía hacerlo más ágil, más largo, y además sentía que me veía guapísimo siendo vato sombrerudo. Bailábamos unos bailes de Chihuahua, entonces por eso iba sombrerudo. Y bueno, hubo un día que este maestro nos invitó a verlo bailar. Primero, en una función de teatro, iban a presentar Sueño de una noche de verano. Y, y después en una función de danza contemporánea. Fue la primera función de danza contemporánea que vi. Me acuerdo que yo vi que mis papás terminaron un poco espantados, así como, no porque hubiera sido muy transgresora ni nada por el estilo, pero sí era extraña. Había una parte donde había 2 bailarines
vestidos con pantalón negro, camisa blanca, corbata, creo, como gente que está trabajando en algo de oficina, y traían un sartén en la mano y un huevo. Iban brincando así por todo el escenario. Se cruzaban. Pa, 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 pa. Y a mí se me hizo genial. De verdad ver esa posibilidad de decir, en el escenario nos vamos a vestir como si fuéramos godines y vamos a ir con un sartén y un huevo brincando hasta el otro lado. Se me hizo maravilloso, porque hasta entonces para mí la danza era algo completamente plástico y con muchísimas reglas, y con reglas que me encantaban y con colores que me encantaban, pero muy, muy fijo. Y ver esta posibilidad me abrió hacia muchos lados. Entonces yo empecé a pensar entonces que me gustaría ser bailarina de danza folclórica, y el camino era así: primero bailarina de danza folclórica y luego de danza contemporánea. Y eso era lo único que yo había visto de danza contemporánea, y eso me bastaba para saber que yo quería hacerlo. Y bueno, durante la prepa dejé de bailar porque estaba en la Olimpiada de Matemáticas, y luego llegué a Guanajuato a vivir para estudiar, y la carrera me absorbió de una manera que pues no, ni siquiera me dio para pensar en si todavía quería ser bailarina, porque además había luchado mucho con mis papás, con el entorno, con mi familia, con todo, para convencerles de que estudiar matemáticas era algo valioso, que era algo que me iba a traer un futuro brillante y que iba a ser mágico y que iba a ganar mucho dinero. Después hablamos sobre eso. Pero bueno, estando estudiando matemáticas, empecé a hacerme de algunos amigos que me invitaron al grupo de salsa. Y yo fui de verdad muy escéptica. Y entonces llegué y vi que no solamente bailaban muy bien, sino que yo lo hacía muy mal. Y la razón por la cual yo lo hacía muy mal es porque yo sabía bailar cosas que estaban estrictamente definidas. Era como de, ay, aquí haces 20 zapateados y luego corres para acá y luego das 2 vueltas. Pero acá era una necesidad de comunicación con la pareja. Una pareja que además me iba a guiar y yo era quien siempre guiaba. Entonces, encontrarme con este otro modo de bailar fue un choque muy grande, y al principio me caía bien gordo ir a las clases. Y después descubrí que además de las clases podía ir a bailar a la Dama de las Camelias, y entonces empecé a ir con amigos y empecé a descubrir que podía aprender mucho más yendo a bailar a la Dama que en la clase, que lo disfrutaba mucho, y que aprendí mucho sobre la comunicación. En particular bailaba con mi amigo Neto, y me gustaba mucho porque yo sentía que Neto era la pareja con la que podía bailar eh, más a gusto, porque él entendía bien lo que yo estaba proponiendo, y yo entendía súper bien lo que él estaba proponiendo. A veces bailábamos sueltos, pero haciendo el ademán como si estuviéramos tomados de las manos, y entonces el chiste era, el juego era entendernos sin tocarnos, y pasaba y era muy divertido. También nos inventábamos pasos, nos inventábamos vueltas. En algún momento decidimos que lo que estábamos aprendiendo de danza en línea no era lo que como nosotros queríamos bailarlo. Nosotros queríamos hacerlo un poco más parecido al son. Entonces empezamos a cambiar algunas cosas, y el maestro de salsa a veces nos veía en la Dama y yo sentía que nos veía como de lo están haciendo mal, pero para nosotros tenía mucho más sentido en términos de nuestra comunicación, y era muy agradable. mm, También yendo a bailar a la Dama y aceptando bailar con otras personas, pues me empecé a hacer pues no de amigos, pero sí de personas conocidas por la ciudad, que era muy raro porque de repente me los encontraba, y si me saludaban y mis papás iban conmigo me decían, ¿dónde lo conociste? Y era como de chin, pues bailando en la Dama. Hay personas que me siguen saludando de esas veces, hay personas que ya no. Y después de eso el grupo se disolvió porque casi todas las personas con las que iba a bailar se iban. Eh, era muy divertido, me la pasaba muy bien. Sentía pues que podía comunicarme de una manera distinta con mis amigos. Con Luis también disfrutaba muchísimo ir a bailar porque nos reíamos mucho. Y bueno, después empecé a ir a un grupo de la universidad que se llama Génesis, y al grupo de danza folclórica de la universidad. Y
pues empecé primero por entrenamiento. En Génesis se trabaja danza contemporánea, yo no tenía idea que íbamos a trabajar y me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Sufrí mucho las clases porque yo no entendía mucho de lo que estábamos diciendo, de lo que estaba diciendo la maestra, de lo que estábamos haciendo. Yo veía que las otras estaban entendiendo y que lo hacían muy virtuosamente y que yo estaba ahí a un lado como perdida todo el tiempo. En folclórico sentía que sí estaba entendiendo cómo iba, pero también los grupos de folclórico me parece que como suelen ser son grupos muy viejos, son grupos que están formados de una manera muy familiar. Fue muy difícil que yo pudiera entablar relación con otras muchachas del grupo y pues al final hice como 2 amigas y todas nos salimos e intentamos otras cosas y así fue como llegué a Foro Libre. El primer semestre que me inscribí en Foro Libre seguí inscrita todavía en el folclórico, pero después vi que también no me daba la energía para estar en Foro y en el folclórico, y en Foro Libre es donde me volví bailadora. Lo que sucedió en Foro Libre fue también que empecé y que nada me salía. Y que yo veía que el maestro regañaba mucho a las demás y yo veía que el regaño ya venía hacia conmigo porque yo también lo estaba haciendo mal y porque además no lo estaba intentando porque me daba mucho miedo caerme, me daba mucho miedo hacer el ridículo, me daba mucho miedo la maroma, me daba mucho miedo que yo estaba gorda o que me sentía gorda. No, sí estaba pasada de peso en ese momento y me daba muchísima vergüenza como pues que se notara que no podía hacerlo y yo pensaba que era porque mi cuerpo no estaba funcionando por eso, hasta que un día algo me salió, así un movimiento salió bien y me empecé a sentir mucho más confiada y empecé a intentar más cosas y me empezaron a salir mejor y me empezó a gustar mucho y empecé a sentir eh, el movimiento desde otros lados, ya no solamente como, si tenía que mover la mano, pues entonces lo sentía como de la mano, sino que lo sentía desde mucho más lejos y empecé a sentir una conexión más fuerte con mi cuerpo. Y entonces me di cuenta que todavía no cumplía, no me acuerdo cuántos años, 21 años, iba a cumplir 21 años. Y entonces, 21 años no, más. No importa, el caso es que iba a cumplir el límite de edad para entrar a una escuela de danza, que era la única escuela de danza que yo conocía. Entonces pues en primera me emocioné, dije, no manches, todavía puedo ser bailarina según esta escuela. Y entonces fui con mi maestro, Jorge Gasca, y le dije, oye Jorge, ¿qué hago? tengo la edad adecuada todavía para entrar a esta escuela, sí quiero ser bailarina, sí quiero. Y él me dijo, mira, hay por lo menos 2 maneras de hacer esto. Una es te inscribes a una escuela de danza y entonces vas a aprender la técnica de ahí y va a ser empezar desde ceros y vas a tener un papel. Y la otra es hacer algo que es como lo que yo hice, lo que hizo él, que es meterte a todos los talleres que puedas, así a todos. Por cierto, hay uno la próxima semana, viene Ana Paula Ricalde y deberías tomarlo. Y pues no lo tuve que pensar mucho, la verdad es que para mí tuvo mucho sentido porque yo ya estaba estudiando una carrera que sí me gustaba a veces, que sí me gustaba, pero y que además tenía la posibilidad de tomar muchos talleres, en particular ese taller de Ana Paula Ricalde, entonces lo tomé. Me acuerdo que ese taller empezaba así como el 6 de marzo y cayó mi cumpleaños y luego yo estaba feliz de la vida, sintiendo que ese era el camino que iba a seguir para ser bailarina. Y me empecé a meter de verdad a todos los que podía, porque afortunadamente los estudiantes de la licenciatura de matemáticas a veces tenemos beca, y yo tenía una beca con la que podía pagarme talleres de danza. Entonces pues puedo decir que la carrera de matemáticas me convirtió en matemática y en bailarina al mismo tiempo, porque pude pagar los talleres, porque pude pagar talleres en vacaciones en la Ciudad de México y disfrutar muchas técnicas diferentes y muchos maestros diferentes y muchas maneras, y me gustó mucho. Y bueno, ¿qué más acerca de eso? Pues después de eso, en algún momento Jorge me cedió unas clases que él estaba dando en un centro cultural, primero a manera de que yo lo cubriera y después me dijo, puedes tomarlas. Y
y empecé a experimentar cómo era yo dar una clase, cómo era armar una clase, qué partes iba a tomar de lo que mi maestro hacía, qué partes iba a tomar de lo que yo quería hacer. Y pues al principio lo empecé a disfrutar y luego se volvió pesado y agobiante porque estaba haciendo la tesis y al mismo tiempo estaba dando las clases, pero, pero yo quería explorar mucho, pero no tenía suficiente lenguaje propio para estar enseñando una clase. Y después me invitaron a dar clases de ballet para niños, bueno, para niñas, al final solo iban niñas, porque solo invitaban niñas, en Silao. Y también disfruté muchísimo porque vi que era muy distinto trabajar ahora con niñas muy pequeñas, que es la primera clase que tomaban en su vida algunas, que, que estaban muy dispuestas a jugar y que también estaban muy dispuestas a hacer todas las correcciones. Una de ellas todavía me escribe a veces, bueno, me escribe su mamá porque ella está como en tercero de kinder y todavía no sabe escribir. Y fue muy bonito también relacionarme con las niñas de la clase porque me empezaron a llevar sus tesoros, que eran una cuenta de una pulsera chiquitita en forma de mariposa, el imán del refri en forma de galleta. Yo pienso que incluso los robaban de su casa, los guardaban y se desaparecían y se los llevaban a la maestra. Y bueno, en algún momento me fui a Guadalajara a trabajar en un trabajo en la Secretaría de Educación. También puedo después platicarles acerca de eso y decirles por qué mejor no lo hagan y por qué hay que exigir que se redistribuyan los recursos de las personas que están trabajando en todas las secretarías. Y, y bueno, estaba en este trabajo y busqué, así llegué y busqué danza en Guadalajara. Y busqué en todos los espacios que había de todas las escuelas que se acomodaba en mi horario y empecé a ir a Corpo, cerca de Chapultepec. Y híjole, qué maravilla fue encontrarme con que mis compañeras eran muy amistosas, que en cuanto yo llegué todas empezaron a incluirme y los maestros son buenísimos. Tuve 3 maestros mientras estuve ahí y 2 maestros y una maestra y los 3 eran súper rifados, sabían muchísimo, tenían muchas ideas muy padres y además una manera muy bonita de compartirlas. Entonces disfruté muchísimo estar ese semestre en Corpo y creo que estar ese semestre ahí me permitió, al alejarme de lo único que yo había visto de danza contemporánea, o de lo que había visto como más fuertemente de danza contemporánea en Foro Libre, me permitió ver qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Y qué es lo que yo quería bailar y qué es lo que yo quería compartir con otras personas en un grupo o en una clase. Y entonces a partir de eso es que estoy armando la clase que estoy compartiendo aquí en la Casa Barco, que además tiene algo de especial, que es que trabajamos en un piso de azotea, es decir, un piso que no es amable para deslizarse, para girar. Entonces estamos experimentando mucho y la idea es poder trabajar eso después en la calle. Y me gusta mucho porque aquí está tan rasposo el piso que cuando vayamos a la calle vamos a estar super powers y no nos va a doler nada, vamos a tener las manos bien callosas y los pies también, supongo. Y bueno, esas ya son muchas experiencias muy significativas de cuando estuve bailando, pero quisiera decir algunas otras que he sentido. Creo que a lo mejor ya se vio de todo lo que estuve diciendo antes, que algo que me interesa mucho, mucho, mucho en la danza es que exista la comunicación. Me gusta mucho cuando eso sucede, cuando tomé un pedacito de un taller de improvisación de contacto, me maravillé de ver que era posible bailar con mi cuerpo y con el cuerpo de otra persona y que esa persona bailara con su cuerpo y con el mío, o con varias personas. Entonces ese es el momento en que hablo de los eventos del Cervantino, en particular de los eventos de la Alhóndiga, y no quiero hablar de lo que pasa en el escenario, sino de lo que pasa en las gradas. Para quienes no han estado en un evento de estos, ponen un escenario enorme hasta abajo de las gradas de la Alhóndiga y ponen un montonal de escalones donde las personas pueden sentarse para ver el espectáculo y traen espectáculos muy diversos. Pero mis favoritos es cuando traen eso que llaman música del mundo, es decir, traen música africana, música de Portugal, música brasileña, y entonces
está la banda tocando así a todo lo que da. Y acá en las escaleras, en donde la gente entramos gratis, se ve gente muy, muy, muy variada. Pero lo que más me gusta es cuando me encuentro así como la familia que fue al súper y de regreso se metieron al evento de la Lóndiga y están bailando como quieren, como pues están bailando de verdad, están bailando como su cuerpo responde a la música que están escuchando, que no es la música con la que crecieron, que no es la música con la que crecimos ninguno de los presentes, porque es música que traen desde lados lejanos y que seguramente no se baila técnicamente a como lo estamos bailando nosotros, a como lo está bailando esta familia, a como lo está bailando la doñita, a como lo estoy bailando yo, a como lo están bailando los otros chavos que están acá a un lado, sino que nosotros lo estamos haciendo así porque así nos está llegando así nos están haciendo la gana de bailar. Y creo que es mi manera favorita de bailar. Siempre desconfío un poco de las personas que dicen, es que yo no sé bailar, porque yo creo que todos sabemos hacerlo. Ciertamente hay muchas cuestiones técnicas que tienen que ver para bailar bien, para ciertamente lograr que el cuerpo haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no? Y que se vea como nosotros queremos que se vea y que alcance las posibilidades que nosotros queremos que alcance, pero no necesariamente es que haya una manera correcta de hacerlo, en mi opinión. Me gusta compararlo con dibujar. Por ejemplo, yo dibujo medio feillillo, pero yo sé que si tomara una clase, pues entonces aprendería a que mi mano responda a lo que yo me estoy imaginando, como yo quiero que salga el dibujo, como yo quiero que se vea, las luces, como quiero que funcionen, los colores que yo quiero que tenga y no que me salga un mono de palitos. Pienso que en la danza es lo mismo y que yo soy libre de agarrar las herramientas de dibujo y hacerlo y probablemente me salga algo que sí quiero que me salga y que aún así no esté necesariamente correcto en perspectiva o necesariamente correcto en el uso de alguna técnica o del uso del material, pero que por supuesto existe esa libertad y que sirve también como expresión. Y lo mismo pasa con la danza. De hecho, yo creo que más orgánica y naturalmente sucede con la danza, pues porque todo el tiempo nos estamos moviendo, porque todo el tiempo estamos usando el cuerpo, porque todo el tiempo estamos expresando cosas con la manera en que nos movemos, incluso aunque no queramos. Entonces, por eso me parece desconfiable. Y bueno, una cosa más que quiero agregar como experiencia feliz que hubo en la danza, en las danzas que yo he participado, es una vez que bailamos en un centro comercial en León y pues era una secuencia que hacíamos como 6 personas juntas y a mí se me olvidó un pedazo, pero no me di cuenta, es decir, solamente me lo salté y seguí. Y la manera en que me di cuenta es que al final una de mis compañeras dijo, oigan, es que ¿por qué no hicieron esta parte? Y entonces me acordé que no la había hecho, pero después resultó que mis compañeros tampoco la habían hecho, o las personas que teníamos que hacerlo en ese momento. Creo que tal vez éramos solamente 2 personas. Y aquí viene la parte bonita de eso. Esta otra persona es mi amiga Ale. Ale y yo por alguna razón siempre estamos bailando cerca. En algún momento tuvimos un dueto y después 2 duetos. Ok, bueno, esta historia va un poco más atrás. Una vez estábamos bailando en la clase de danza y nos distrajimos de alguna manera, no sé cómo pasó, pero había que dar una vuelta de carro y cuando yo iba hacia abajo, el pie de Ale iba hacia arriba y me dio una patada aquí. Y luego se me hizo una bola enorme. Me acuerdo que yo sentí el golpe y me tapé la cara. Y como me tapé la cara, pues me tapé el ojo. Entonces dije, no manches, ya no veo. Entonces me destapé y escuché el de todos. Y entonces pues me asusté. Y ya lejos en el espejo vi
pues una bola aquí blanca así con rojo alrededor y dije, no manches. Y, y empecé a llorar y todo el mundo me dijo, es que te duele mucho y a mí en realidad no me dolía mucho, lo que tenía es mucho miedo porque yo pensé que se me estaba saliendo el cerebro por ahí, se los juro. Me acuerdo que empecé a pensar como, no manches, es que si por esto ya no me puedo mover o si por esto ya no puedo pensar, ya no puedo trabajar en ninguna de las dos cosas que estoy haciendo, que es matemáticas y danza, y me empecé a asustar muchísimo, muchísimo. No me dolía en realidad mucho, pero bueno, ya me llevaron al hospital y no sé qué, y en el hospital me pusieron suero y así muy impresionante todo, ya no podía moverme por un tiempo, entonces no pude participar en una función y me acuerdo que estaba bien triste, pero pero bueno, no pasaba nada. Y cuando regresé a clases, estaban montando una obra en la que el maestro nos puso a Ale, la pateadora, la hermosa pateadora, y a mí juntas. Y en esta parte, pues ella tenía que tocarme, pero yo no dejar que me tocara y empujarla varias veces. Y en los ensayos todo salió bien, pero el día de la función, con la adrenalina, yo me prendí mucho y la empujaba muy fuerte. Entonces me acuerdo que al final el maestro fue y me preguntó, oye, ¿estás bien? ¿Estás molesta con Ale? ¿Es por la patada? ¿Todo tranquilo? Pero la verdad yo estaba muy contenta de estar trabajando con ella porque me acoplé muy, muy, muy padre a trabajar con ella. Solo pues me prendí con la adrenalina de la bailada. Pero después de eso empecé a darme cuenta de que además estaba muy, muy identificada con el movimiento de Ale. Y casi siempre en las diagonales, que vamos recorriendo todo el salón haciendo el mismo movimiento, salíamos Ale y yo. Y íbamos, yo creo que hasta respirando al mismo tiempo. Si yo no llegaba hasta arriba, ella no llegaba hasta arriba. Si ella se iba a caer, yo me iba a caer. Siempre íbamos muy, muy, muy conectadas y eso me fascinaba, me hacía sentir que yo estaba pudiendo usar mi cuerpo para comunicarme con ella y ella el suyo para comunicarse conmigo. Y a partir de esa premisa es que he querido explorar todo lo que he querido explorar en la danza que tenga que ver pues con comunicación corporal. Y esas son algunas de las experiencias más significativas que he vivido al bailar. También creo que pues estaría padre hablar ahora de la que he sentido como la mejor función en la que he participado y fue una vez que presentamos Alfa, creo, así se llamaba la obra, en el Teatro Cervantes y lo que lo hace muy especial es que mis papás fueron a verme. Mis papás no, es la única vez que me han visto bailar danza contemporánea en vivo y pues fue muy muy emocionante, me acuerdo que todos mis compañeros a cada rato me decían como de, es que vienen tus papás. Ellos sabían que para mí significaba muchísimo porque pues yo quería que mis papás vieran que yo no estaba abandonando una carrera por jugarle a las bailadas, sino que estaba haciendo dos carreras al mismo tiempo, una como matemática y otra como bailarina. Y me acabo de acordar de otra cosa, pero aquí hay un gato muy peludo. Y bueno, esa función la disfruté mucho, sentí que todos los movimientos estaban... que todos los movimientos eh, me salían con una razón, que a mis compañeros les salían con una razón, que estábamos puestos de manera no solamente física y acrobática, sino también emocional. Y disfruté muchísimo, muchísimo esa función. Eh, Cuando eso pasa con una obra, se me hace... Eh, pienso que el trabajo de montar una obra, tanto como director, directora, bailarín, bailarina, guarda mucho del, pues de la historia emocional de cada una. Por ejemplo, una vez sucedió que en la primera obra en la que participé con Foro Libre, en el momento en que el maestro la empezó a montar, yo me enteré que podía irme de intercambio. No de intercambio, una estancia de investigación a Francia. Entonces, toda la obra, cada pedazo que se iba montando, iba guardando algo del proceso de irme. Entonces, había una parte donde
hacíamos un movimiento, el que sea, y luego nos quedábamos balanceándonos. Y yo sentía en el estómago la emoción de que me iba a ir. Y después que regresé y que la volvimos a presentar, yo seguía sintiendo la misma emoción en la panza de que me iba a ir. Y también creo que eso es muy valioso, el cómo eh, encontramos lo emocional y lo corporal en una misma cosa a la hora de estar completando una obra, de estar completando una serie de movimientos. No necesariamente tiene que ser algo para presentarse. Cómo se junta en la memoria corporal, la memoria de todo lo que está pasando alrededor y la memoria emocional. Y bueno, la otra cosa de la que me acordé fue que en algún momento se me ocurrió que podía hacerse algo con matemáticas y con danza. Y entonces propuse para los clubes de ciencia, que si no conocen los clubes de ciencia, entren en este momento a internet y entren ahí al Google y búsquenle clubes de ciencia. Es un proyecto muy, muy, muy padre que se hace en varias ciudades del país. Y bueno, yo participé un año en Oaxaca y al año siguiente otra vez en Oaxaca porque Oaxaca me pinches encantó. Y bueno, para el segundo año propuse un club que fuera acerca de matemáticas y danza y entonces pues disfruté muchísimo buscar de qué manera se intersectan estas dos partes de mi vida. Y entonces pues armamos un taller donde trabajamos acerca de la teoría de grupos de matemáticas, parte del álgebra moderna y los movimientos, ¿no? Y básicamente lo que se trata es pues cómo si repites el mismo movimiento varias veces llegas al principio, ¿no? Y entonces esto de alguna manera genera un grupo y entonces puedes empezar a buscar algunos movimientos especiales puedes definirlos de manera que dices, bueno, pues si hago este movimiento y lo considero un generador, entonces puedo tener un grupo de tantos elementos. O si combino estos dos movimientos, entonces puedo tener un grupo generado por dos elementos y entonces funciona de otra manera, ¿no? Entonces fue muy, muy bueno porque los muchachos y muchachas que participaron yo creo que no se imaginaban que iban a bailar porque lo presentamos como que iba a ser de matemáticas, música y danza y mi compañero que iba eh, a participar con la parte de música, creo que tampoco se imaginó que fuera a ser tan corporal todo y pues sí, fue muy muy corporal y yo sentí que al principio, el primer día, todos y todas dijeron, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque esta morra me está haciendo arrastrarme en el piso si yo vine a hacer algo de ciencia. Pero el segundo día llegaron con las pilas superpuestas de manera que yo ya no tenía que decirles pónganse listos para salir porque después de fulana ellos ya estaban puestos y organizados para ir haciendo los ejercicios y disfruté muchísimo, muchísimo hacer esto, me gustaría seguirlo trabajando. Y esta es la parte en la que platico de cómo gato, de cómo aprendí a cocinar. Y bueno, tanto mi mamá como la mamá de mi mamá, o sea, mi mamá y mi mamá Marta, las dos son mujeres que al mismo tiempo de tener hijos e hijas trabajaban mucho. Entonces su manera de trabajar es en friega, su manera de cocinar es en friega. Y así es como yo aprendí recetas que se hicieran en friega. Y además las primeras recetas que empecé a hacer eran como prácticamente sin sal, sin grasa, sin ajo, porque tenían que adecuarse a los gustos pues familiares, ¿no? Yo empecé a cocinar porque en la prepa salía muy temprano, salía más temprano que mis papás, entonces pues llegaba a la casa, cocinaba algo, ya después llegaban ellos y comíamos. Y pues primero empecé a hacer sopas y la primera sopa que hice me quedó muy bonita, muy, muy, muy bonita. Tenía incluso así su hoja de perejil, su rama de perejil, estaba hermosa, pero se me olvidó ponerle sal. Entonces, cuando estábamos comiendo, se me ocurrió la brillante idea de hacerle una broma a mi hermana, entonces le empecé a decir, di tenedor, y mi hermana, tenedor, di tenedor 3 veces, tenedor, 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 di tenedor 8, le hice decir tenedor así como 1000 veces, y después, ¿y con qué se come la sopa? Con sal. Sí, está bien. Después de eso ya solo me ha pasado tal vez 2 veces más que se me olvide ponerle sal. Y
yo sabía cocinar cosas muy básicas, sobre todo con carne molida, y, y en algún momento me volví vegetariana, entonces aprendí medio a cocinar soya, pero la verdad es que lo hacía muy mal. Y cuando llegué a Guanajuato, pues como cocinaba para mí sola, a veces cocinaba cosas un poco más elaboradas, como que hacía rajas o calabacitas, pero nunca me gustaba lo que cocinaba, lo comía solamente pues porque tenía muchas ganas de aprender a hacerlo, pero de verdad me quedaba muy mal. Algunas cosas me empezaron a salir mejor, cosas siguiendo receta, cosas siguiendo un poco de intuición, imaginándome las recetas que me gustaba comer en Guadalajara, pues porque ahora vivía acá y ya no me las iba a cocinar mi mamá. Y entonces empecé a hacer tamales de acelgas y esos me empezaron a salir muy bien y son los que preparo para mi cumpleaños y para el 2 de noviembre. Y los que seguramente voy a preparar ahora que se acabe todo esto y podamos juntarnos a comer tamalitos. Y también unas enchiladas verdes que hacía Chuchis, la mujer que vivía cerca de nuestra casa, a un lado de nuestra casa, hacía les decíamos tacos verdes que le quedaban buenísimos. Y después los hacía mi mamá y después los empecé a hacer yo y estoy segura que no me quedan para ni cerca de tan buenos como a Chuchis, pero que estaban muy buenos. Y, y después de estar cocinando mal mucho tiempo, en algún momento conocí a Jesús, nuestro Señor. No, no se crean, conocí a Jesús, mi compañero, y pues empecé a cocinar junto con él y empezó así como una estira y afloja de que él decía, le voy a echar 3 dientes de ajo y para mí era así como de, no, ¿cómo que le vas a echar tanto ajo? Porque en mi casa se cocina con muy poquito ajo, con muy poquita cebolla. Y entonces empecé a permitirme también a usar otras más condimentos, a hacer la comida un poquito más grasosa, a veces mucho más grasosa, eh, a investigar recetas y seguirlas y, y empezamos a cocinar mucho, mucho más rico. Y a partir de eso también empecé a tener más intuición para adivinarle a las recetas de algunas otras cosas que había comido. Y bueno, cuando empecé el comedor, cuando tuve la idea del comedor, pues se me ocurrió soltarlo, así como quien no quiere la cosa, en la casa de mi mamá Cuca, que es la mamá de mi papá. Y pues han de saber que en esa familia pues todos le saben pero muy bien a la restauranteada. Entonces pues todos quienes pudieron me platicaron alguna receta de algo. En particular mi mamá Cuca cada vez que voy, si yo medio agarro un bote de salsa me dice, mira esa salsa se hace así y me empieza a decir de manera que yo no alcanzo a escuchar todo, entonces lo que hago es que grabo lo que pueda de lo que me está diciendo para poder intentar después las salsas o los guisados, pero de todo, absolutamente de todo me comparte sus recetas y la verdad es que creo que mi mamá Cuca es la mejor cocinera que conozco. Ella y mi papá Felipe siempre se la rifaban con una paella riquísima, cocinaban lechón, tamales, mole y, y se siente muy bonito que quiera compartirme siempre sus recetas sabiendo que yo las estoy tomando para compartirlas con todas las personas que quiero y que vienen aquí al comedor. Entonces, pues cada vez que voy le platico emocionada de las recetas que traté y cómo salieron. Y ella me dice otras y vuelvo a intentar otras. Entonces, creo que es muy reciente que aprendí a cocinar bien. Que empecé pues además a usar una cocina, pues más de verdad, porque antes cocinaba en parrillas eléctricas. Y, y empecé además a encontrar que disfrutaba mucho, mucho, que disfruto mucho cocinar y sobre todo cocinar para compartirlo. Cuando voy a cocinar para mí sola, pues habrán visto quienes me encargan de comer un día un poco más tarde y resulta que no cociné, pues porque para mí no me dan muchas ganas de cocinar eh, muy en grande, pero cuando voy a compartirlo me dan muchas, muchas ganas de intentar muchas cosas. Y pues si han venido al comedor o si no y tienen alguna comida que les guste mucho, esta es una oreja de gato, alguna comida que les guste mucho y que les gustaría que preparáramos, pues sin duda pásenme la receta y la intentamos. Y personas que viven fuera de Guanajuato y que vienen al comedor, por favor, díganme qué les gusta comer. Nosotros recientemente hicimos unas quesadillas, que son las que solíamos comer mi hermana y yo de una cenaduría allá en Guadalajara. Y me quedaron igualitas. Y eso es mucho decir, me quedaron muy buenas. Entonces me siento confiada para intentar recetas que tengan de
de comidas que les gusta de otros lados y que extrañan cuando están viviendo aquí en Guanajuato. Y pues muchas gracias por escucharme hasta aquí. Ahora sí que valen mucho, banda. Y pues pueden decirme si tienen ganas de que les platique algo más. Les mando muchos abrazos. Coman muy bien estos días. Parece que es una muy buena clave ahora que estamos todas las personas encerradas. Y también vale la pena moverse mucho, mantenernos fuertes, no desentrenarnos o empezar a entrenarnos y también no contracturarnos. Yo siento cuando estoy encerrada en la casa que de repente ya estoy así todo el día. Entonces, se siente bien, se duerme más rico. Y ya, la Ome y yo les mandamos muchos besos. Obviamente ya quiere estar aquí.